para que quede registrado. Bien. Entonces, como le estaba comentando, las últimas dos evaluaciones se van a distribuir en una actividad práctica que se basa en el desarrollo de esta guía de, no sé si llamarle guía de ejercicios, pero esta guía, ¿no es cierto?, la cual se desarrolla en los siguientes ítems, ¿bien? Esta recibe el nombre de presión hidrostática y manómetro, ¿bien? Mira, es bastante sencilla, por ejemplo, donde lo que ustedes deberán hacer, por ejemplo, es en la primera parte tratar de desarrollar un trabajo de investigación, bien, pero son temas bastante breves los que van a lo que van a los que van a tener que desarrollar, por ejemplo, investigue los términos de presión relativa y presión absoluta, incluye un ejemplo con una figura explicando las diferencias, bien. O por ejemplo, realiza una investigación de los diferentes tipos de instrumentos, a lo menos tres, para medir la presión, identificando sus principales componentes, su rango de medición, sensibilidad y unidades de medición. ¿Ya? La tercera parte de esta parte uno es realice una investigación de cómo afecta el cambio de presión atmosférica en la temperatura de ebullición del agua. Identifique algunos lugares del mundo en donde la influencia de los cambios de presión genera un problema y encuentre la temperatura de ebullición del agua de estos lugares. Bien, en cada uno de estos puntos, o no sé si en cada uno de ellos, pero en donde sea necesario incluir una referencia, deberán incluirla con el formato APA. Bien, en la parte 2 de esta guía, ustedes deberán realizar lo siguiente. Mire, considere que la presión de un gas, bien, es una variable independiente manipulable por el experimentador, bien, en base a en base a las mediciones realizadas por el manómetro de ramas abiertas, se ha confeccionado la siguiente tabla, en donde se han registrado las diferentes presiones ejercidas por el gas en función de la altura de las columnas de los fluidos. Usando los datos de la tabla, realice la siguiente actividad. Entonces, lo que tenemos aquí, por ejemplo, es una tabla en donde por un lado tenemos la altura de las columnas de los fluidos y por otro lado tenemos la presión que ejerce el gas sobre dicha columna y obviamente es lo que hace que esta columna no genere esa diferencia de altura. Bien, entonces aquí tiene una tabla de valores, por ejemplo, de altura versus presión para diferentes fluidos, los cuales pueden estar contenidos dentro de este manómetro. Recordemos de la clase pasada, ¿no?, que habíamos estudiado a este instrumento, el cual está aquí en todo caso. Está en la primera parte de esta guía se encuentra una breve explicación de cómo funciona este instrumento. Ah, donde, claro, tenemos por ejemplo la presión del gas, la cual es una variable manipulable por el experimentador y la cual va a generar que se produzca, ¿no es cierto?, una diferencia de altura en las columnas del fluido. Bien, entonces en función de eso es que se ha confeccionado esta tabla, por ejemplo, y algunas de las preguntas que están relacionadas a eso son, por ejemplo, eh, bueno, considerando que la presión atmosférica del medio ambiente es de una atmósfera, confecciona una tabla de la presión hidrostática ejercida por el fluido para cada una de las alturas en unidades de kilopascales. Recordemos, ¿no?, que esta presión que nosotros estamos viendo aquí es la presión que estaría generando el gas, ¿bien? Pero a su vez esa presión que está generando el gas, ¿no es cierto?, como nosotros sabemos, es equivalente a la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática, bien, generada obviamente por la diferencia de altura generada por la columna del fluido. Entonces lo que ustedes deberán hacer es confeccionar, ¿no es cierto?, una gráfica de altura versus presión hidrostática para cada uno de los fluidos en unidades de centímetros y kilopascales. ¿Bien? Ok, una vez realizando ese gráfico, lo que tendrán que hacer es determinar la densidad de cada uno de los fluidos en unidades de kilogramos metro cúbico, obteniendo la pendiente de cada uno de los gráficos anteriores, realizando una rectificación sobre los datos. Nosotros ya sabemos cómo proceder a hacer esa rectificación, ya lo hicimos varias veces en el informe pasado, ¿no es cierto? Así que espero que se haya comprendido un poquito esa técnica. Más que nada así es para lograr encontrar cuál es la densidad de cada uno de los fluidos. Esta es una forma de medir indirectamente la densidad de los fluidos, ¿bien? A través de la presión que estos ejercen y obviamente al momento, ¿no es cierto?, de funcionar con el manómetro, ¿bien? Y la última pregunta que ustedes deberán desarrollar es que si el gas ejerce una presión de 5 atmósferas, determine la altura en milímetros para cada uno de los fluidos, ¿bien? Entonces esto nos va a ayudar a entender, por ejemplo, a qué se refiere los milímetros de mercurio.
¿ya? Porque hay algunas mediciones de presión que se hacen en torno a los milímetros de mercurio y es justamente, quiero que nos demos cuenta cuántos milímetros de mercurio significan esos 5 atm, pero obviamente ustedes lo van a tener que hacer para cada uno de los casos. Este trabajo quiero que lo desarrollen en grupos, pueden ser en los mismos grupos de la vez pasada, bien, donde donde lo que tendrán que hacer, ¿no es cierto?, es desarrollar cada una de esas actividades, pero quiero que lo hagan en un formato de resumen, bien, o sea, perdón, en un formato de un reporte. Un reporte generalmente cuenta con un breve resumen, ¿no?, del trabajo realizado y obviamente contiene el desarrollo de la actividad. Un resumen, por ejemplo, perdón, un reporte no necesariamente tiene que contener en sí una metodología propiamente tal, así que esa parte no la podemos saltar. Pero sí tiene que tener el desarrollo de las actividades, ¿no es cierto? Y si ustedes quieren incluir una breve conclusión, ¿no es cierto?, de cómo se hizo. ¿Bien? Más que nada de las conclusiones más importantes que lograron sacar de cada una de esas actividades. ¿Bien? Ok. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Estoy abierto a la pregunta. ¿Nos quedaría este informe propio de la prueba o no? Sí, exacto. ¿Y para cuándo este informe? Este informe lo podemos dejar para la próxima semana, por ejemplo. Pero la próxima semana es la prueba igual. ¿En la prueba de nosotros? Sí, parece. Así Ah, que sí. ¿sí? Sí, el 1 de diciembre. Ya. Bueno, en ese caso, eh, Para la semana siguiente de la prueba, ¿o no? a ver, es que claro, tengo que estar atento al Ahí es calendario. feriado. Oh, es feriado. Sí, la verdad es que hemos tenido varios feriados, así que los voy a tener que apretar un poco, chicos. Chicos y chicas. Bueno, como esta solicitud de este informe se va a realizar esta semana y quiero que lo entreguen. ¿Les parece si lo entregan el viernes de la otra semana? ¿Y la prueba Sí, la o sea, realizamos la próxima semana? sí. Sí, o sea, yo no tengo problema por lo menos, no sé mis compañeros. Ya, sí, bueno, más que nada es para poner las notas y debo decir que este trabajo no es complejo, ¿eh? Es bastante sencillo, si se fijan son 6 preguntitas las que tienen que desarrollar, pero obviamente con orden y con formato, ¿bien? Que fue más o menos en lo que en lo que fallaron en el informe pasado. Por ejemplo, el tema de respecto de las citas, por ejemplo, en cómo enumerar las figuras, en cómo incluir las leyendas. Todos esos detalles técnicos son los que se van a evaluar, obviamente aparte del desarrollo de los contenidos. ¿Bien? Ah, ok, entonces si quieren se pueden organizar con su grupo de trabajo para ir viendo cada uno de esos puntos y si tienen alguna duda igual me pueden consultar. De todas formas, igual los puedo orientar un poco en cómo desarrollar, por ejemplo, uno de estos puntos. Bien, uno, por ejemplo, encontrar cada uno de los datos, por ejemplo, para uno de los fluidos. ¿Ya? Por ejemplo, para la gasolina, por ejemplo. Bien. Ahora, igual en todo este desarrollo, ustedes tienen que tener en cuenta que todo esto posee ciertas unidades de medida. Por ejemplo, la altura está en centímetros, la presión está en kilopascales. Y cada una de esas conversiones de unidades ustedes deben de manejarlas a la perfección. ¿Ok? Es más que nada para que ahí vayan, ¿no es cierto?, adquiriendo esa rigurosidad. Denme un segundo. Voy y vuelvo. Ok, ¿tienen alguna duda? Así como para que no... A ver. Entonces, como les comenté, voy a desarrollar la primera parte, ¿no es cierto? Más que nada la segunda parte, la parte 2 de este problema, de esta guía. Por ejemplo, en donde dice confecciona una tabla de la presión hidrostática ejercida por el fluido para cada una de las alturas en kilopascales. ¿Bien? Oye, esto no se ya. Ok, entonces, bueno, eso es bastante sencillo, ¿no es cierto? A ver, déjenme que hago algo. Bien, aquí estamos, aquí. Ok, entonces, bueno, lo que comenta esa pregunta, lo que pide el desarrollo de esa pregunta, más que nada, es... A ver, no.
está aquí, está aquí. Ya, ok. Lo que pide esta pregunta, por ejemplo, es confecciona una tabla de la presión hidrostática ejercida por el fluido para cada una de las alturas en kilopascales. Bien. Entonces aquí hay un pequeño detalle con respecto a esa pregunta, porque si bien la presión que se está entregando en la tabla es una presión, pero es la presión ejercida por el gas. ¿Bien? Es la presión ejercida por el gas. Recordemos, ¿no?, que nosotros cuando tenemos esto de la presión en un manómetro, eh, teníamos la siguiente situación, miren. ¿No es cierto? Uno puede tener este... uy, ahí está. Uno puede tener este dispositivo, ¿no es cierto?, que es el manómetro de ramas abiertas, por ejemplo. Y lo que nosotros tenemos control es sobre la presión, por ejemplo, del gas. Esta es la que yo puedo, en cierta forma, manipular. Y yo lo que voy a obtener como resultado, por ejemplo, es que se va a generar una diferencia en las alturas de las columnas del fluido. Bien, se va a generar debido a la presión que ejerce dicho gas. Ahora, ocurre que este instrumento está abierto al ambiente, o sea que también está presente la presión atmosférica. O sea que si yo quiero expresar, por ejemplo, la presión del gas en función de la altura de la columna del fluido y también de la presión atmosférica, tendría que hacer el siguiente cálculo, por ejemplo, decir que la presión del gas es igual a la presión de la atmósfera más la presión del fluido, ¿ok? Entonces, y esta presión del fluido, recordemos que es la presión hidrostática, la cual se expresaba, ¿no es cierto?, como la constante de gravedad por la densidad y por la altura de la columna, ¿ok? Entonces, en este caso, si yo quiero conocer cuál es la presión hidrostática, esta que estamos viendo acá, por ejemplo, lo que tengo que hacer es despejar, por ejemplo, a ver, lo vamos a hacer así, tengo que despejar ese valor, o sea, o, a ver, o mejor lo puedo hacer así, mira. En vez de llamarle aún no lo voy a llamar por sus términos, lo voy a seguir llamando presión del fluido o presión hidrostática, y ocurre que esta presión del fluido se puede expresar como la presión del gas menos la presión atmosférica. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que hay que hacer entonces sería restarle la presión del gas, a la presión del gas, ¿no es cierto? Hay que restarle la presión atmosférica para, obviamente, tener la presión del fluido, ¿ok? Pero a su vez, yo sé que esa presión del fluido es igual a la constante de gravedad, ¿no es cierto? Por la densidad, por la altura de la columna en este caso, del fluido. ¿Bien? Ok. Entonces, lo primero que se pide entonces es confeccionar una tabla de... lo que primero que se pide entonces es confeccionar una tabla de la presión del fluido, o más que nada, perdón, de la altura de la columna versus la presión del fluido. ¿Bien? Ok, ¿cómo puedo confeccionar eso? Bueno, con los datos que yo estoy utilizando. En este caso, los datos que están presentes son los siguientes. A ver, esto lo vamos a poner aquí. Vamos a aplicar una hoja de cálculo. Y bueno, vamos a tomar una de las presiones. Por ejemplo, no sé si alguien... A ver, veamos, vamos, bueno, hay que anotarla más que nada. A ver, vamos a tomar como ejemplo entonces la gasolina. Aquí hay que copiar uno por uno. Uno por uno. A ver. O mejor ya sé, mira, esto lo voy a llamar aquí presión. Y esto está en kilopascales. Bien. Pero esta es la presión del gas. Por otro lado, por ejemplo, puedo tener a la presión del fluido, que también puede estar en kilopascales. Y por otro lado tengo la altura, la cual está en centímetros. Bien, esto va de 5, 6, 7 y esto llega hasta 15.
Entonces, esto va aquí hasta el 12. Ya, ok. Entonces, bueno, el dato de la presión del gas ya lo tenemos. O sea, a ver, no sé si alguien me puede dictar los valores, pero... O lo puedo hacer así también. A ver, lo voy a copiar, por ejemplo. Lo pego. Lo copio. Lo pego. Lo copio. Lo pego. Y es que en realidad creo que va cambiando un número nomás. A ver, coma 89, 101,96, 102,03, Ah, de 0,07. 102,17. Ay, si se fijan, hay como una cierta pendiente o constante que se va repitiendo, porque lo que estamos buscando, lo que vamos a ver después es que estos datos van a replicar la ecuación de la recta. Bien, ok. Entonces esta vendría a ser la presión del gas. Pero lo que me interesa es la presión del fluido. Bien, la presión del fluido. Y como nosotros sabemos, la presión del fluido es igual a la presión del gas menos la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces, en este caso, la presión atmosférica, a ver, ¿a cuánto equivale un ATM? Un ATM en kilopascales. 101,325. Entonces, esto en la nota aquí sería B2 menos ese valor y lo completo. Y aquí en este caso ya tengo lo que vendría a ser la presión del fluido. Bien, entonces ya tendría más o menos la primera parte hecha. Lo que ustedes van a tener que hacer entonces, en este caso el fluido que nosotros analizamos aquí fue la gasolina. Bien, pero ustedes lo van a tener que hacer para todo el resto de fluidos, ¿bien? A ver, creo que funciona así esto. Ah, sí. Bien, entonces aquí tenemos la de la gasolina, ustedes van a tener que hacer la del resto de fluidos, no sé si los tengo por aquí, claro. Para el aceite, para el agua, para la glicerina y para el mercurio, ¿bien? Ok, eso con respecto a la primera pregunta. Ahora, hay más preguntas y... A ver, creo que me perdí, aquí estamos. Ya. Dice, realice un gráfico de altura versus presión hidrostática para cada uno de los fluidos en unidades de centímetros y kilopascales. Eso ya lo tenemos casi listo, porque bueno, aquí lo que tendría que hacer sería tomar esta columna, tomar esta otra columna, e insertar un gráfico, por ejemplo. A ver si me sale. Claro, y aquí está el gráfico. Bien, aquí tenemos este gráfico. Y esto es lo que van a tener que hacer para cada uno de los datos. Yo les recomiendo confeccionar algo como un estilo de galería, se podría decir, de gráfico. Algo como esto, por ejemplo. Esto es algo que yo hice en su momento, pero no sé, que estén, por ejemplo, ordenadito cada uno de ellos al lado del otro, o pueden ser los de dos en dos y uno abajo, por ejemplo. Pero la idea es que traten de presentarlos todos en uno solo. Bien, por ejemplo, aquí tenemos uno para el caso de la gasolina, por ejemplo, y aquí perfectamente podría ir otro al lado y otro al lado. Lo importante sí es que se respeten los rangos de estos gráficos, que todos estén en un mismo rango, por ejemplo. Si estos están entre 0 y 1,25, que todo el resto de gráficos también se encuentren en el mismo rango. Porque eso, por ejemplo, se puede ajustar aquí en personalizar, en títulos y gráficos, a ver, si no, en el eje horizontal, no, perdón, aquí en el eje vertical, por ejemplo, yo puedo especificar los rangos de mínimo y valores máximos que puede tomar. Entonces la idea es que todos posean las mismas unidades. O sea, los mismos rangos, ¿bien? Bien. ¿Se entiende? Sí. Ya. Ok, eso por un lado. Ahora, y otra cosa es que no se tienen que jamás olvidar aquí de las unidades que tiene que tener el... Ah, pero aquí no me la marcó, a ver. Eh... pero claro, me mostró solamente la primera. Mm, bueno, en este caso, si no aquí no es necesario que vaya el nombre del fluido en sí. Es decir, puede ir aquí arriba, por ejemplo. Sería gasolina, por ejemplo, y así queda ordenadito el gráfico.
¿Ok? Bien, eso por un lado. Ahora, la otra parte que se pide de este problema, de esta guía, perdón, el otro punto es, dice, encontrar, determine la densidad de cada uno de los fluidos en unidades de kilogramos partido en metro cúbico, obteniendo la pendiente de cada uno de los gráficos anteriores, realizando una rectificación sobre los datos. ¿Bien? Ok. Entonces lo que yo les muestro aquí está en unidades de centímetros, por ejemplo. Ya cada uno de estos gráficos está en unidades de centímetros justamente para hacer que no sean tantos decimales en la escala. Pero para poder encontrar la pendiente vamos a tener que realizar algunas transformaciones, por ejemplo. ¿Ya? Porque si bien esto está expresado en kilopascales y la densidad yo la quiero conocer en términos de kilogramos en metro cúbico, es necesario realizar alguna conversión de estas unidades. Bien, por ejemplo, miren, aquí yo tengo este gráfico y ocurre que este gráfico es una recta, es una ecuación de la recta. Ahora, yo si quiero conocer la pendiente de dicho gráfico, por ejemplo, necesito personalizar lo que son los, perdón, necesito incluir, ¿no es cierto?, esta rectificación. Y si no va bien recuerdo, para poder obtener la pendiente, ¿no es cierto?, teníamos que recurrir a esta herramienta en donde, mostrando la etiqueta, por ejemplo, yo puedo conocer la pendiente y es en este caso, esa pendiente corresponde a 0,07. Bien, 0,07. 0,07. Bien, esa pendiente es 0,07. Entonces, quizás podemos hacer esa conversión al tiro sin la necesidad de trabajar mucho con los datos, pero bien, a ver. Ok, entonces yo tengo que eh, esa pendiente me dio un valor. ¿Ya? Esa pendiente me dio un valor, m es igual 0,07. Pero esta pendiente está relacionada con las siguientes constantes, miren. Ocurre que yo sé que la presión del fluido, al parecer, depende de la altura, ¿ok? Como mostró el gráfico. Y esa dependencia se puede expresar a través de la siguiente ecuación, como la densidad, por ejemplo, por la gravedad y por la altura. ¿Bien? Entonces, lo que estamos teniendo aquí, en términos sencillos, es la ecuación de la recta. Si nosotros nos fijamos, esto yo fácilmente lo puedo representar como f de x por m por x, por ejemplo, donde esto es la ecuación de la recta. O más sencillo aún, por ejemplo, y de x es igual a m por x. ¿Ya? Tenemos la ecuación de la recta. ¿Ok? Ahora, ocurre que esta pendiente que estamos viendo acá está relacionada a dos términos, ¿bien? A la densidad y a la constante de gravedad, ¿ok? Bien, entonces nosotros tenemos que operar de la forma correcta para encontrar esa densidad. ¿Bien? Porque si se fijan, esa pendiente que estamos viendo acá contiene tanto a la densidad y a la gravedad. ¿Ok? Bien, entonces hay un tema también y es que tenemos que normalizar las unidades y por lo visto, bueno, lo voy a tratar de hacer de una forma. Quizás me salga, si no vamos por el método antiguo, que es normalizando todas las unidades nomás y trabajando de forma correcta. Bien, ok, entonces, miren, ocurre que, esto lo vamos a hacer acá, ocurre que la presión está expresada, por ejemplo, en kilopascales. Bien, ahora, esos kilopascales tienen a esta pendiente, por ejemplo, y además esa pendiente está siendo multiplicada por la altura, la cual está especificada en unidades de centímetros, por ejemplo. Bien, ok, entonces ocurre que esa pendiente m va a tener unidades, por ejemplo, de kilopascales partidos en centímetros. Bien, esas van a ser las unidades que posee dicha pendiente, pero yo para poder trabajar con lo que es la constante de gravedad y con el tema de las densidades, necesito pasarlo a pascales, por ejemplo, y a metros. Bien, entonces para hacer esa conversión, en ese caso, tendría que hacer que esto sea igual, por ejemplo, a
a 1000 por los pascales, dividido en el centímetro, que serían algo como 10 a la menos 2 por los metros. ¿Bien? Y esto finalmente me daría algo como 10 a la 5 pascales partido por metro. ¿Bien? Ok. Eso es lo que tenemos. Entonces, para normalizar esa pendiente m que estamos trabajando aquí, tendría que multiplicarla por 10 a la 5. ¿Bien? A ver, esa pendiente m que estamos viendo acá, que me dio un valor de 0,07, tengo que multiplicarla por 10 a la 5 para así obtener unidades de pascales partido en metros. ¿Bien? Ok. ¿Se entienden? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Veamos si es que esa pendiente y esta conversión nos dio correcta. Lo podemos verificar de la siguiente forma, miren. Bueno, aquí tengo mi gráfico, ¿no es cierto? Pero esto está en unidades de pascales y la altura está en unidades de centímetros. Entonces, como yo les comenté, quizás necesitamos normalizar un poco estas unidades. Bien, por ejemplo, dejar a la altura en unidades de metro. Esto es más que nada para ver si lo que hice está bien. En unidades de metro, por ejemplo, y la presión en unidades de pascales. Bien, o sea que para pasar a metros tendría que los centímetros pasarlo a metros, o sea, sería lo mismo que multiplicar por 10 a la menos 2, o sea que esto sería igual a A2, por ejemplo, por 10, o más que nada dividido en 100. Bien, y así es como lo puedo pasar fácilmente a metros, y estos pascales los necesito pasar, o sea, estos kilopascales los necesito pasar a pascales, o sea que para pasarlo de kilo a la unidad tengo que multiplicarlo por 1000. O sea, que sería multiplicar ese de 2 por los 1000 para quitarle ese factor de kilo. ¿Bien? Y tendría esta siguiente expresión que estamos viendo acá. Ahora, si yo grafico esto, por ejemplo, inserto un gráfico, veamos lo que me da. Ya, obtengo algo que no es muy, si se fijan, es bastante recto, no pareciese haber una pendiente. Pero si yo lo personalizo un poco, por ejemplo, en el eje vertical y digo que parta en vez de que parta en 0, por ejemplo, que parta en 1000 y que termine en, no sé, a ver, no, en 10, tiene que terminar en 100.000, 1000 no, 1000, ahí. Bueno, ahí de a poco se va notando la pendiente, al parecer no son 1100 le vamos a poner, por ejemplo, y ahí baja un poquito más, 1150 quizás, y ahí ya se nota un poquito más, y el valor máximo sería 12500. Bien, ok, ahora si yo le calculo la pendiente a esto, ojalá me den esos 0,07 por 10 a la menos 5. Veamos si es verdad. Aquí lo inserto a la serie, ¿no es cierto? Le pongo aquí la línea de tendencia. Ay, ojalá me dé, ojalá no me dé un valor más pequeño. Usar ecuación. Y justamente me dio el valor que estaba esperando. O sea que la conversión de unidades fue correcta. Bien. Ok. Se entendió ese procedimiento, ¿no? Ahora, esta pendiente m nueva, que la multiplicamos por ese factor para normalizar las unidades, me queda expresada como, bueno, serían como 7000. A ver, sí, le quito 2, sí, me quedan como 7000. ¿Ok? Y es justamente lo que me dio 7000, estamos bien, ya. Ok, pero esa pendiente, yo dije que estaba relacionada con la densidad y con la gravedad. O sea que esa pendiente m, que me dio un valor de 7000, es equivalente, y obviamente esto tiene unidades, ¿no es cierto?, de pascales partido en metros. Esto a su vez es igual a la densidad del fluido por la constante de gravedad. ¿Bien? Ok, entonces para yo poder encontrar, por ejemplo, la densidad del fluido, tendría que dividir ese valor por la constante de gravedad. Bien, o sea que puedo decir que finalmente que la densidad del fluido es igual a estos 7000 dividido en los 9,8. Y ahora si le pongo unidades a todo esto, bueno, los pascales son newton por metro cuadrado, y todo esto está partido en metro, bien,
y la constante de gravedad está expresada en kilogramos por metro. Simplemente son newton partido en kilogramos. Estos son newton partido en kilogramos. A ver, ¿estamos bien? Y disculpen, aquí no es... Claro, la presión no son newton por metro. A ver, la presión son newton dividido en metro cuadrado. ¿Bien? Ok, entonces si yo normalizo aquí, o sea, simplifico algunas unidades, por ejemplo, los newtons con los newtons se me van a ir, y finalmente me va a quedar algo en unidades de kilogramos partido en metro cúbico. Ahora, ¿cuánto es 7000 dividido en 9,8? 714,28. 714,28. Muchas gracias. Entonces esto se expresa en kilogramos y metro cúbico. Bien. Entonces esta vendría a ser la densidad de la gasolina. O sea, claro, para ese primer fluido. Lo que ustedes deberán hacer entonces es replicar esto para todo el resto de fluidos, para los 4 restantes. ¿Se entendió el procedimiento? Sí. Ya, súper bien. Ok, a ver, vamos a continuar entonces, viendo qué más puntos pueden resultar complejos. Vamos revisando los puntos. Dice, determina la densidad. Y el último ejercicio dice, si el gas ejerce una presión de 5 atmósferas, determine las alturas de las columnas en milímetros para cada uno de los fluidos. ¿Bien? Ok. Entonces lo podemos hacer también para este primer fluido que fue la gasolina. ¿Ok? O sea, para este primer fluido. Ok. Entonces, bueno, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Nosotros entonces, ya habiendo realizado todos estos procedimientos, vamos a conocer cuál es la densidad para cada uno de los fluidos. Entonces vamos a tener la libertad de utilizar directamente esta ecuación. Decir que la presión del gas, por ejemplo, es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática, que se puede expresar como la densidad del fluido por la constante de gravedad y por dicha altura. ¿Ok? Entonces me dicen que la presión del gas equivale a 5 atmósferas. La presión del gas, ¿no es cierto?, equivale a 5 atmósferas. ¿Bien? Y la presión atmosférica vamos a asumir que es de 1 atmósfera. ¿Bien? Y aquí ya tendríamos, ¿no es cierto?, la densidad del fluido por la constante de gravedad y por dicha altura. ¿Bien? Ok, entonces, si yo hago la única incógnita entonces que se busca desarrollar en ese problema es en la altura h. ¿Bien? Entonces, para conocerla, bueno, pues tengo que realizar esta ecuación que es bastante sencilla. O sea, para despejar, ¿no es cierto?, paso este 1 para acá, y me queda 5 menos 1 serían 4, y me quería algo como la densidad del fluido por la gravedad por la altura es igual a 4 atmósferas, por ejemplo. ¿Bien? Ok. Pero las atmósferas las podemos pasar a pascales, por ejemplo. Entonces, una atmósfera a pascal, por ejemplo, equivale a... No 1000 atmósferas, una atmósfera. Una atmósfera equivale a ese valor que estamos viendo ahí. Entonces sería 101.325. Bien, ok. ¿Y 4? ¿Cuánto es 4 por...? A ver si le pongo el 4 directo nomás. Bueno, me da ese valor entonces. Eso me da 405 y 300 pascales. Bien, a eso equivalen esas 4 atmósferas. ¿Ok? Esas atmósferas equivalen a ese valor. Y... ok, aquí entonces tendría que despejar mi incógnita. Tenemos la densidad del fluido por la gravedad y por justamente la incógnita que es la que queremos encontrar. Ahora, bueno, ocurre que nuestros datos, ¿no es cierto?, nos dio que la densidad del fluido por la constante de gravedad, ¿no es cierto?, que fue esto que estábamos determinando aquí arriba, me dio un valor de 7000. O sea, si yo multiplico la densidad, que son
bueno, los 714.28 y lo multiplico por la gravedad, voy a volver a retomar ese valor de 7000. O sea, no, es más que nada porque no quiero hacer el cálculo aquí. Bien, entonces puedo reemplazar directamente, ¿no es cierto?, estos 7000, que eran los pascales, ¿no es cierto?, partido en metro, multiplicarlo, ¿no es cierto?, por mi incógnita, que es la altura, y esto igualarlo a los 405 y 300.000 pascales. ¿Y cuánto es 405.300 dividido en 7000? ¿Cuánto les da eso? 405.000 dividido en 405.000, ¿sí? Dividido, o sea, claro, 405.300 dividido en 7000. Es 57,9. Ya, ok, entonces H me daría 57,9 metros. Bien, pero yo dije que la expresáramos en milímetros. O sea que estos serían los 57,9 por 10 a la 3 milímetros. Bien. Ahora, esto es con la gasolina y obviamente, si se fijan, es un valor bastante grande el que se va a obtener. Por lo menos para la gasolina. ¿Bien? Pero, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, con la altura de el mercurio? ¿Qué va a ocurrir con la altura del mercurio si un fluido más denso, por ejemplo, va a ser menor la altura o va a ser mayor? Si un fluido más denso. Bueno, eso justamente quiero que lo reflexionen cuando desarrollen este trabajo. ¿Ok? Y que puede ser una de las conclusiones que ustedes incluyan. Bien, porque si se fijan, yo no puedo estar teniendo, o sea, uno no puede estar teniendo algo, un manómetro, por ejemplo. Si se fijan, el manómetro tiene que poseer una dimensión finita, o sea, no puedo tener algo infinitamente largo. Y tiene que ser también acorde tanto al espacio que va a ocupar. Y es por eso es que se utiliza el mercurio muchas veces dentro de los manómetros. Y es porque debido a que es un fluido tan denso, y es un fluido que se encuentra a temperatura ambiente tan denso que permite reducir, ¿no es cierto?, el espacio que ocupe este instrumento. En este caso favoreciendo la miniaturización, claro, la minimización, ¿no es cierto?, de ese dispositivo. Miniaturización. Ok, ¿tiene alguna duda hasta el momento? Voy a ver el chat, a ver si hay alguien que ha comentado algo. Yo por lo menos creo que me van a salir más dudas cuando empiece a hacerlo. Ya. Pero Profe, Sí. en la pregunta uno de los gráficos, ¿tienen que estar en kilopascal o en pascales solamente? Eh, aquí dice en centímetros y kilopascales. Es Ah, más ya. que nada para que sea acorde a los datos que ustedes muestren en esta tabla. Bien. Generalmente, esto se lo comento para su experiencia cuando desarrollen informe, generalmente cuando uno muestra una tabla de valores, tanto los valores que se expresan en la tabla como los valores que se expresan en el gráfico deben poseer las mismas unidades. ¿Ya? Es como para estandarizar todas las unidades o valores mostrados. Y es por eso que les pido que lo hagan en centímetros y en kilopascales para continuar, ¿no es cierto?, con la expresión de estas unidades. Y obviamente con lo que ustedes vayan a obtener en esta tabla. ¿Bien? Ok. Entonces la prueba va a ser la próxima semana. Ya, o sea, voy a tener que prepararla. Bueno, ustedes saben que mis pruebas son... No, solamente se evalúa lo que se vio en clase, no voy a sacar nada debajo del sombrero. Bien. Eh, y bueno, y como ustedes vieron, todas las diapositivas contienen ejercicio, ¿no es cierto? Eh, y que obviamente van a ser los que se van a evaluar en la prueba. ¿Ok? profe me pregunta, ¿Mm?
¿Sí? ¿Puedo hablar con ustedes después de la clase? O sea, un par de palabritas, ¿no? Ya, sí, no, no hay problema. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda con el desarrollo de este trabajo? Quedó para el viernes de la semana en la prueba, ¿no? De la otra semana. Quedó para el viernes 3 de 3 de diciembre, Ya. ¿ya? Para que tengan un tiempo ahí para desarrollarlo. Si se fijan, no, no es muy extenso. Es algo es mucho más simple que los informes de la vez pasada, ¿ok? Bien, entonces pueden conformar los mismos grupos de trabajo con los cuales realizaron informe, ¿no? Para simplificar la logística. Profe, Sí. cuando calculó la presión del fluido, o sea, la presión del gas menos la presión de la atmósfera, eso, una ATM, o el equivalente de una ATM en kilopascales, ¿no? Ujú. Sí. ¿Hizo eso? Sí. Ah, ok, era eso, gracias. Sí. Claro, ese equivalente en kilopascales lo resté y ya con eso se puede obtener de forma más sencilla. Bien. A ver, entonces esto es con respecto al desarrollo de este informe. Y creo que, bueno, no nos queda más materia que estudiar, porque como les comenté, ya el semestre se nos está acabando. Y bueno, ya hemos visto gran parte de los contenidos que se tenían programados para esta asignatura. Bien. Ok. Una cosa importante que además les tengo que decir es que este informe, o sea, en este trabajo, en este reporte, ustedes deberán incluir bibliografía, ¿bien? Pero de la forma correcta, ¿ok? No como lo hicieron la vez pasada. Por ejemplo, ocurre que más que nada, todas las referencias que yo utilicé en este informe están referenciadas en el texto. Y eso es algo que quiero que aprendan igual. ¿Ya? Usted, no sé dónde fue que la dejé, por aquí, por ejemplo. Así es como yo referencio, y es que uno puede, claro, si ustedes buscan en los libros que yo cité abajo, van a encontrar toda esta materia, pero lo importante es que sepan cómo incluir citas de la referencia. ¿Bien? Y este es un método, por ejemplo, que es poniendo entre corchetes la numeración de las referencias que está en la parte final de, de esta guía, por ejemplo, va a tener que estar en la parte final de su reporte. Bien. Otra cosa importante, y es que quiero que ocupen esto como, bueno, obviamente como guía, pero si se fijan aquí, todas las figuras contienen una leyenda. ¿Bien? O todas las tablas poseen una leyenda, ¿no es cierto? Una numeración, la cual es citada en el mismo texto. ¿Bien? Esos son detalles que son súper importantes al momento de desarrollar este tipo de reporte. ¿Bien? Sí. Sí, El trabajo tiene que tener resumen, desarrollo y conclusión, ¿no más cierto? sí, resumen, desarrollo y conclusión. Entonces, es que ¿cómo ocuparíamos bibliografía si no vamos como a incluir materia teórica? Ah, pero es El que desarrollo no van a toda ser como más que nada la... cálculo, entonces, ¿qué Mm. vamos a referenciar? Ah, pero cuidado. Ocurre que quizá ese es Claro, mire, ocurre que las referencias no solo se utilizan para justificar la teoría, sino que también se utiliza para referenciar datos que ustedes sacaron de algún lugar, por ejemplo. Por ejemplo, la parte uno dice, investigue los términos de presión relativa y presión absoluta. Incluye un ejemplo con una figura explicando las diferencias. Aquí, por ejemplo, cuando ustedes investiguen esto, no creo que lo saquen de su cabeza. O sea, lo van a tener que sacar de algún lugar y esa información la van a tener que citar. ¿Ok? O por ejemplo aquí en la parte donde dice, realiza una investigación de los diferentes tipos de instrumentos, a lo menos tres, para medir la presión. Y eso, obviamente, si es que lo sacaron de algún lugar, lo van a tener que citar. O por ejemplo aquí dice, realiza una investigación de cómo afecta el cambio de presión atmosférica a la temperatura de ebullición del agua. ¿Ya? También lo van a tener que referenciar de algún lado. ¿Ok? Toda esta información está en los libros, por ejemplo. En los libros que acabo de citar, por ejemplo, van a encontrar información de este tipo. Pero si ustedes obtienen esta información de páginas de internet o de alguna guía o de algún paper o de algún otro libro, por ejemplo, sería bueno que la incluyesen respetando el formato.
Ya, profe. Es que como solamente habíamos visto como la parte de desarrollo, por eso no me había fijado en eso de que sí hay que buscar. Ya, gracias. Sí, sí, no, está súper bien tu pregunta. Sí, eso, más que nada para que después cuando les toque realizar un informe, eh, sepan cómo referenciar y es que uno tiene la costumbre y es que es algo que uno no se lo cuestiona tampoco y por eso uno se queda con eso. De que, claro, de que solamente se referencia lo teórico y eso no es así, en las introducciones también pueden haber referencias o pueden haber citas, por ejemplo, en el desarrollo de la metodología también, en las conclusiones, no, en las conclusiones creo que no, en las conclusiones creo que no dan referencias, pero, pero claro, o sea, tienen que saber cómo ir trabajando con ella, porque ustedes en un futuro me imagino que van a trabajar en algún grupo de investigación, por ejemplo, o en alguna empresa, o les va a tener que hacer un proyecto. Y para realizar los proyectos siempre necesitan incluir lo que son citas, porque uno no hizo todo uno, sino que lo sacó de algún lugar. ¿Bien? ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Profe, ahí mientras uno esté describiendo, por ejemplo, los términos de presión relativa Ujú. y lo saca de un texto, solamente le pone entre paréntesis un uno y No, abajo. claro, ya, eso es importante esa pregunta. A ver. Claro, aquí yo lo que hice, en ese caso tiene que respetar el orden. A ver, ¿cómo lo puedo decir? Uno tiene el texto, ¿ya? Uno tiene el texto aquí, el manuscrito principal. Uno referencia y uno tiene que referenciar en orden, por ejemplo. Por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí yo puse una cita y una segunda cita. Podría ir una cita más abajo y esa tiene que tener el número 3. Puede haber otra más abajo y esa tiene que tener una numeración 4. Y esa numeración a su vez se tiene que respetar en la parte de la referencia. ¿Bien? Por ejemplo, claro, aquí calzó que había solamente dos y yo puse dos nada más. Pero a medida que ustedes vayan citando en el texto, esas tienen que poseer el mismo orden que vaya expresado en la referencia, de tal forma que el uno calce con el uno, el 2 calce con el 2 y la cita 3 calce con la cita 3. ¿Te entendió? Sí, profe, gracias. Ya, súper bien. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más? Voy a ver el chat aquí. Ah, no se preocupen si esto es... esta parte yo le voy a decir, esta parte de la asignatura le va a ayudar a subir sus notas, ¿ya? Porque, como ustedes me comentaban, la teoría no le estaba yendo muy bien y yo No, y decidí, tampoco con el punto subió tanto. De oh, 2,6 pasó a 3,1 parece, o 3,2, chuta, promedio general. oh, chanfle. ¿Ustedes cuándo tienen la prueba, la última prueba ya con... No lo sabemos, es que no lo sabemos, no lo sé. Puede ser como en diciembre, por Ya, ahí, pues que recién comenzamos a pasar como materia nueva. mm, claro, se quedó corto el semestre, quizá hubo muchos feriados entre medio. Mm, Bueno, vamos a tratar de ablandar esa última prueba para que puedan pasar esta asignatura. Bien, pero como les comenté, la parte Claro. práctica les va a ayudar a subir la nota, solamente tienen que hacer las cosas de la forma correcta. Bien, ok. Miren, de todas formas, yo la próxima semana también voy a estar disponible y si es que tienen alguna duda de cómo desarrollar... Ah, pero claro, tenemos la prueba la próxima semana. Mm. Claro, y bueno, la prueba va a seguir el mismo formato, va a estar en el campus virtual, por ejemplo, y las dudas que tengan sobre la prueba me la pueden llegar a hacer al correo, o también, por ejemplo, puedo estar disponible en el horario de la prueba, en este Zoom, y ustedes se pueden conectar y hacerme algunas preguntas, pero no preguntas explícitas, sino... yo no les voy a desarrollar la prueba, ¿bien? Pero sí voy a estar disponible para cualquier duda o consulta que tengan, ¿ok? Bien. Ok, estimado alumno, espero que le haya gustado esta experiencia. Yo sé que fue una experiencia virtual este semestre. Espero que ya en los próximos semestres volvamos a la presencialidad y tengamos la oportunidad de conocernos y de conversar cara a cara y retomar esa tan linda tradición, ¿no? Bien, doy por finalizada entonces la clase del día de hoy.
Vale, profe. Muchas gracias. Bien. Que esté Se bien, pasó, Gracias, cuídese, nos profe. vemos. cuídense. ¿Alguien tiene una duda? Vi en el chat. Profe, yo, Ya, sí. después de la prueba, después de que tengamos la prueba la otra semana y entreguemos el informe, ¿no vamos a tener más clases? Al parecer no, ¿no? O sea, el semestre lectivo no termina como la otra semana, pero como no nos queda más materia que ver, no sé, por eso le pregunto. Sí, la verdad es que, mira, siempre esta parte práctica de la asignatura termina antes que la parte teórica. De todas formas, igual está, hay, creo que hay exámenes, o no, creo que la parte práctica no hay examen, ni tampoco hay global. Pero claro, siempre la parte práctica termina antes que la parte teórica. Bien, generalmente 1 o 2 semanas antes para cerrar todo de una forma correcta, como hay que revisar informes, por ejemplo, como hay que realizar la evaluación. Bien, Ah, ya, profe. O sea que no nos conectaríamos en este caso, por ejemplo, el 15, porque el exacto, 15 todavía hay clases, pero como nosotros ya no vamos a tener. claro, no Ah, ya, habría necesidad de conectarse el día 15. ya, profe. Gracias. Súper bien. Ah, ok, entonces doy por finalizada la clase del día de hoy. ¿Alguien más que tenga alguna duda? No, estuvo claro. Súper bien. Ya. Gracias, profe. Que esté muy bien, cuídense.